Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Tome nota, por favor. Hemos enseñado acerca de las lámparas en diferentes aspectos. Aquí hay otra lámpara, mire. Tal vez esta no la diseccionamos la última vez que estudiamos la palabra, pero aquí hay otra lámpara. Dice, mire, lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces el ojo tiene una función muy especial, amado hermano, dentro del proceso de nuestro crecimiento espiritual. Tomemos nota, por favor. Dice la Biblia, si tu ojo es bueno, si el ojo es bueno, por favor anote ahí, ojo bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Quiere decir que el ojo es la forma a través de la cual nosotros logramos que nuestro ser interno, hablamos del ser espiritual, produzca luz o produzca tinieblas. Porque dice la palabra, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, tenemos que buscar el ojo bueno. Tome nota. Por eso es que estamos hablando de la restauración de la visión, el ojo bueno. Dice acá, mire, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, y esta es la enseñanza que escuché yo de mi apóstol, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces aquí hablamos de dos efectos. El ojo bueno produce luz. Tome nota. Y dice acá que el ojo maligno, por así llamar, el ojo malo, el ojo maligno, describe acá, dice todo el cuerpo estará lleno de tinieblas. Quiere decir que el ojo bueno, la buena visión, produce luz a nuestro ser interno. Vimos a la luz de la palabra, amado hermano, que existía visión que de alguna manera había sido deteriorada como consecuencia muchas veces de la condición de nuestro ojo. Hablamos de una visión fatigada. Hablamos de una visión que se cansa en el ministerio. Es más, vimos diferentes cosas, amado hermano. Mire, la visión de menosprecio. Vimos la visión fatigada, la visión descuidada. Bueno, en el orden que la tenemos acá, mire, visión que no se renueva. Visión mundana. Esas podrían ser algunas acotaciones a una visión distorsionada. Recapitulando un poquito lo hablado el domingo pasado. Visión cuando está deteriorada, mire, visión que no se renueva, una visión mundana, una visión carnal, de eso platicamos el domingo pasado, una visión leprosa, una visión de menosprecio, una visión descuidada. Quiere decir que cuando de alguna manera nuestra visión no es la correcta delante de Dios, amado hermano, se produce en nuestra vida tinieblas. Por eso dice la palabra de Dios, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, es decir, si tu ojo está mal, amado hermano, eso produce, dice la Biblia, tinieblas. Entonces, como pueblo de Dios, debemos de procurar la restauración de la visión. De eso es lo que hemos venido enseñando últimamente. Entonces, al entender que existe una visión deteriorada, como hablamos anteriormente, cuando no renovamos la visión, cuando vemos las cosas mundanamente, cuando vemos las cosas carnalmente, cuando vemos con una visión leprosa, es decir, una visión de juicio, de murmuración, de crítica, cuando nuestra visión está llena de menosprecio o sencillamente nuestra visión está descuidada, muy probablemente, amado hermano, dice la Biblia, basado en Mateo 6:22, que muy seguramente el cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Entonces nosotros como hijos de luz debemos de procurar buscar una visión que sea renovada y que sea restaurada. Y existen características y existen visiones que son las visiones que Dios desea y la manera a través de la cual Dios anhela y desea que nosotros como pueblo aprendamos a ver. Entonces, de la misma forma que existen visiones incorrectas, las cuales algunas, no todas, las enumeramos anteriormente,
visión no renovada, la visión mundana, la visión carnal, pero bueno, las que hablamos anteriormente. De esa misma forma existen maneras correctas de ver. Y la Biblia nos enseña. Y es ahí donde lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces existe en Dios algo que se conoce como la visión buena o como la buena visión. Vamos a la luz de la palabra. Jeremías capítulo 1, versículo 11. Mire, esta es la visión. O este tipo de visión es la que debemos de procurar en nuestra vida para que nuestro cuerpo esté lleno de luz. Porque la Biblia dice que si el ojo es bueno, el ser está lleno de luz. Pero si el ojo es maligno, el ojo es malo, hay maldad interna en el ojo, entonces tinieblas habrán en el interior. Entonces nosotros como seres de luz, como hijos de luz, como hijos de un Dios de luz, amado hermano, debemos de procurar una de ellas. Es la visión buena. Para ser edificados, para crecer, amado hermano, conforme a la voluntad de Dios. Y Jeremías dice, mira, vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, Dios hablándole a Jeremías. ¿Qué ves tú, Jeremías? Está examinando su ojo. Dios está examinando el ojo de Jeremías. Por eso muchas veces Dios nos pregunta, ¿qué es lo que ves? Porque examina nuestra visión. Examina nuestra forma de observar, nuestra forma de ver. Y mire lo que dice acá. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, evidentemente respondiendo Jeremías delante de Dios. Veo una vara de almendro. Eso fue todo lo que vio. Una vara de almendro. Mire. Y cuando Jeremías respondió, veo una vara de almendro, inmediatamente viene la respuesta por parte de Dios en el versículo 12. Y le dice, me dijo el Señor, respuesta de Dios, bien has visto. Quiere decir que ver la vara de almendro es una visión buena, es una de las características de la visión buena, que es la que tú y yo como hijos de Dios debemos de anhelar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro ser interno sea lleno de luz. Y dice acá, mire, y me dijo el Señor, bien has visto. Porque yo velo, tome nota de esto que está subrayado. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Esto quiere decir, amado hermano, que tener una visión buena es cuando nosotros aprendemos a velar por el cumplimiento de la palabra y a poner por obra todos los esquemas y todas las enseñanzas de bendición que Dios ha traído a lo largo de su palabra para edificarnos. Cuando nosotros como hijos de Dios creemos en la palabra, cuando nosotros como hijos de Dios dejamos de ver la adversidad, cuando nosotros como hijos de Dios, o muy probablemente estás en medio de la tormenta, como le sucedió a nuestro amado Señor Jesús, caminando en medio de la tormenta, tú recordarás que los discípulos vieron, y muchos vieron fantasma, pero dice la Biblia que Pedro, amado hermano, vio algo diferente, y se echó a las aguas y empezó a caminar, amado hermano, en la visión de Dios. Desafortunadamente en el proceso y en el camino perdió su mirada de Jesús y empezó a hundirse. Pero tener una visión buena, amado hermano, es aprender, escucha bien, tener la visión buena y tener esa faceta de la visión restaurada implica aprender, oiga, a creer las promesas de Dios a pesar de la adversidad. Cuando nosotros vemos circunstancias adversas, cuando nosotros vemos circunstancias, mire, estamos atravesando un tiempo pandémico, estamos atravesando un tiempo donde, amado hermano, incluso del mismo cuerpo de Dios estamos teniendo bajas por esta repercusión. Pero vemos nosotros como hijos de Dios que a pesar que la adversidad se ha levantado en medio del mundo, hemos aprendido a confiar y a creer en las promesas de Dios, donde dice la Biblia que Él nos ha de guardar y nos ha de cubrir, amado hermano, en este tiempo de adversidad. Entonces, cuando un hijo de Dios
nada más aprende a ver la adversidad, cuando un hijo de Dios aprende nada más a ver los problemas, cuando un hijo de Dios, amado hermano, sucumbe de alguna manera ante la tentación presentada en sus ojos están malignos, sus ojos están, amado hermano, en una faceta que necesitan ser restaurados. Un hijo de Dios tiene la visión restaurada cuando a pesar de la adversidad, cuando a pesar de la circunstancia, cuando a pesar de que no ve claro el camino, ha aprendido a creer la promesa de Dios. Una visión restaurada, amado hermano, es aprender a ver la promesa de Dios a pesar de la adversidad. Cuando nosotros como hijos de Dios vemos que Dios vela por el cumplimiento de su palabra y nosotros ponemos de nuestra parte para que esa palabra sea llevada a cabo en nuestra vida, dice la Biblia, mira acá, que el Señor dijo, has visto bien. ¿Por qué viste bien? Porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Mira, hermano, ¿cuántas promesas Dios ha dado a tu vida? ¿Cuántas promesas de esas que Dios ha dado no se han cumplido? Tenemos que sentarnos y examinar la razón del no cumplimiento. Porque dice la Biblia que el Señor vela por el cumplimiento de su palabra para cumplirla. Quiere decir que de alguna manera la antítesis de la visión buena es la falta de fe. Una visión buena es aprender a creer. Cuando nosotros dudamos de lo que Dios nos ha dicho, nuestra visión está errada. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios vela por el cumplimiento. Entonces, de alguna manera aquí, para tener una visión buena, hay que aprender a tener también una fe no fingida. Por eso la Biblia dice que la fe es pues la certeza. Uno tiene fe y tiene una visión restaurada. ¿Por qué? Porque sabe que Dios va a cumplir. Entonces, parte de una visión buena es aprender a creer las promesas de Dios a pesar de la adversidad. Es decir, aprender a no dudar. Se mira oscuro el horizonte, no importa, Dios dijo. Pastor, pero la adversidad está tocando la puerta de mi casa. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aprende a confiar en Dios. Ejercita tu buena visión. Tener una buena visión es aprender a creer. Por eso el Señor le dice a Jeremías, vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Lo que primero Dios examina en Jeremías es su forma de ver. Ojo, ¿cómo ves? Porque dice la Biblia que si nosotros de alguna manera nuestro ojo no es bueno, amado hermano, mire, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, va a estar lleno de esperanza, va a estar lleno de fe, va a estar lleno de virtudes de Dios. ¿Cuándo? Cuando nuestro ojo es bueno. ¿Por qué? Porque aprende a creer las promesas de Dios, certeza y convicción. Entonces una visión buena, amado hermano, es aprender a no dudar. Por eso es que muchas veces nosotros, mire, ¿cuándo se hundió Pedro? Cuando dudó. Pedro, ven acá, y dice que Pedro se echó a las aguas y empezó a caminar, pero cuando apartó su mirada, es decir, cuando su visión no fue 20/20. Cuando dejó de ver la promesa llamada Cristo Jesús, él empezó a hundirse en las circunstancias y en las adversidades sobre las cuales ya Dios había determinado que él caminara encima de. Evidentemente ahí hay una enseñanza por parte de nuestro Dios, pero ¿qué te quiero decir? Cuando nosotros tenemos la visión restaurada, aprendemos a creer, y aunque aparentemente la circunstancia, amado hermano, no tiene solución, una visión buena aprende a creer en fe, la certeza y la convicción de lo que Dios ha dicho. Por eso es que nosotros como hijos de Dios, la fe, amado hermano, debe de ser un ancla para nosotros en el Evangelio. Aprender a creer en las promesas de Dios. ¿Cómo yo sé, pastor, que mi visión está siendo restaurada? Porque has aprendido a confiar en Dios. Porque muchas veces las cosas que están aconteciendo allá afuera, amado hermano, hablan bien feo. Cuando uno empieza a ver los números y empieza a ver las personas, y cuando, como dice un eslogan, cuando las personas que se van dejan de ser nada más un número y empiezan a ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres amados, entonces la circunstancia se torna de una forma diferente, amado hermano. Pero para ello hay que tener la fe, la certeza y la convicción. Parte de una buena visión, o parte para identificar una visión restaurada, es cuando nosotros aprendemos a crear y dejamos de dudar de lo que Dios ha dicho.
Es que Dios mandó una palabra y tú crees que Dios, ay, no sé. Visión oscura o una visión, como dice la palabra, llena de tinieblas. Pero mi visión está llena de luz. Cuando, aunque esté pasando el Niágara en bicicleta, yo puedo decir, amado, no importa la adversidad, Dios dijo, porque mi fe y mi certeza está en lo que Dios dijo, no en la adversidad que el mundo presenta. Entonces, para tener restauración en nuestra visión y en nuestra forma de ver, amado hermano, tenemos que ejercitar la fe. Tenemos que aprender a creer que Dios está con nosotros. Cuando la duda viene a nuestro ser y la duda invade nuestro ser, la duda llena de tinieblas el ser interior. Pero si nosotros miramos con fe, con certeza, con convicción, amado hermano, con esperanza, lo que Dios va a hacer en nuestra vida, eso quiere decir que nuestra visión está siendo restaurada. Entonces, una forma de identificar mi visión restaurada es cuando yo creo de alguna manera, mire, y perdóneme que tal vez lo que voy a decir suena un poquito contraproducente, cuando yo creo ciegamente a lo que Dios dice, es decir, a mí nada ni nadie me va a hacer cambiar de lo que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque el Señor ha restaurado mi visión. Sí, pero no has visto la adversidad. No, yo lo que estoy viendo es la bendición de Dios más adelante. Pero estás atravesando el Niágara en bicicleta, pero no importa, pero Dios dijo. No sé si me doy a entender, amado hermano. Mire lo que dice Jeremías 1:13. Porque otra de las cosas que tenemos que aprender para saber que nuestro ojo está bueno es aprender a tener una visión correcta de lo que Dios está trayendo a nuestra vida, ya sea en bendición o incluso en juicio. Mire lo que dice acá, Jeremías capítulo 1, versículo 13 al 16. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor diciendo, mire, nuevamente, ¿qué ves tú? Examinándole la visión al profeta. Recuérdese que el profeta, amado hermano, en algunos momentos se constituye en los ojos, en los oídos y en la boca, por así decirlo, de Dios, amado hermano, cuando Dios habla al ministro, profeta, y se constituye en un instrumento de traslado de la voluntad de Dios. Parte de la función de un profeta es conectar los designios de Dios con su pueblo, amado hermano. Mira lo que dice acá, por segunda vez vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Examinando la visión, otra vez examinando los ojos, por segunda vez le hace su segundo examen Dios a Jeremías. Lo primero que le dijo es, Jeremías, lo que tienes que aprender es a tener fe. Si tu visión está restaurada, vas a aprender a tener fe. No vas a dudar más de lo que yo te digo. Examen número 1. Examen número 2. Por segunda vez, segundo test. Vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Otra vez Dios, examinando la visión de Jeremías. O sea que la visión no se examina solamente una vez. Dios está constantemente examinando nuestro crecimiento, nuestro avance o de alguna manera nuestro retroceso. Aunque anhelamos que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que siempre va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Avancemos. Y respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Por eso, hermano. Versículo 15, porque he aquí llamo a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Y vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Versículo 16, y yo pronunciaré mis juicios. Quiere decir que parte de la visión restaurada de Jeremías es aprender a discernir, diga conmigo, discernir los juicios que vienen de Dios y los juicios en nuestra vida que algunas veces no vienen de parte de Dios y deben de ser desechados. Tome nota, discernimiento. Versículo 16, y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por su maldad. Quiere decir que la restauración de la visión va directamente ligado a separar los juicios que vienen de Dios. Dijera algún hermano, mea culpa, por mi culpa, por lo que hago o por lo que dejo de hacer, ha venido un proceso de juicio de Dios. Un hombre
que tiene una visión restaurada o que está en el proceso de la restauración de su visión, aprende a diferenciar, diga conmigo por favor, discernir. Hemos enseñado a la luz de la palabra en algunos programas anteriores que el discernimiento es aprender a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Entonces, una visión restaurada en un hijo de Dios implica aprender a entender, implica aprender a separar cuando los juicios vienen como consecuencia de que Dios está tratando nuestra vida o como consecuencia de que algún juicio pueda venir a nuestra vida, amado hermano, como parte de un proceso de una desobediencia. Por eso es que es necesario tener una visión restaurada con respecto a los juicios que eventualmente puedan venir sobre nuestra vida. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad. ¿Por qué? Mire lo que dice acá. Porque me abandonaron, se olvidaron del Señor. Cuidado si hay alguien que se haya apartado de los caminos del Señor, porque muchas veces habilitamos los juicios de Dios como consecuencia de apartarnos del camino, verdad y vida, cuyo nombre es Cristo Jesús. Porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses, con D pequeña, por favor, y adoraron la obra de sus manos. Cuando Dios le preguntó a Jeremías, ¿qué ves? Jeremías le dijo al Señor que él veía una olla hirviendo que se volcaba desde el norte. Esto significa, amado hermano, esa parte significa que cuando Dios decreta, cuando Dios establece un juicio, Dios lo va a cumplir. Nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a entender cómo es tener una visión restaurada, Pedrito. Y amados hermanos, perdónenme que diga Pedrito, pero aquí es mi compañero y aquí estamos trabajando. ¿Por qué? Porque cuando uno como hijo de Dios tiene una visión restaurada, aprende a ver en el Espíritu. Aprende a ver que muchas veces vienen juicios sobre nuestra vida, pero aprendemos a diferenciar cuando el juicio ha venido como producto de la desobediencia o cuando viene como producto de la formación. Porque al final del día muchas veces, a lo largo de nuestro caminar, tenemos que aprender a entender como hijos de Dios maduros, cuando los tratos y los procesos, a eso se refiere una visión restaurada con respecto a los juicios de Dios. Aprender a entender cuando viene sobre nuestra vida, o sobre la vida de algún hijo, de alguna persona que está bajo nuestra autoridad, cuando el proceso de ese juicio viene como consecuencia de una desobediencia, amado hermano, de un trato de Dios, o cuando ese juicio, amado hermano, viene como consecuencia, hemos dicho anteriormente, por haber abandonado, porque dice la Biblia, mire, regresamos, yo pronunciaré mis juicios. Hay que aprender a saber cuándo el que está trayendo ese juicio es Dios sobre nuestras vidas como consecuencia de la desobediencia. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos como consecuencia ¿de qué? De su maldad. ¿Por qué? Porque nos apartamos de los caminos de Dios. Dice acá, miren, me abandonaron, no perseveraron. Ofrecieron sacrificios, volcaron su corazón en amor hacia algo o hacia alguien diferente, que no era el corazón de nuestro amado Dios. Porque fueron detrás, dice Jeremías 1:16, fueron detrás de dioses con D pequeña. Entonces, amados hermanos, tener la visión restaurada, y eso es parte de lo que tenemos que procurar buscar delante de Dios, que el Señor restaure nuestra visión. ¿Para qué? Perdóneme la vulgata chapina. Me tolera un poquito de locura como se la toleraron al apóstol Pablo cuando dejamos de estar viendo micos aparejados y empezamos a ver con el ojo restaurado de Dios. Cuando dejamos de juzgar las cosas conforme a la carne, cuando dejamos de juzgar las cosas, amado hermano, de una manera incorrecta y aprendemos a ver las cosas de Dios y a juzgar las cosas de Dios en nuestra vida. Porque cada uno debe de aprender a examinarse, dice la Biblia, a sí mismo.
Entonces muchas veces, amado hermano, nos pasan cosas malas y no entendemos. Y uno dice, no, es que la vida me está yendo mal. Pon pausa. Si tenemos una visión restaurada en los juicios de Dios, que esa es una de las facetas que un hijo de Dios debe de tener restaurado en su ser. Aprender a entender que no todo lo que acontece, que de alguna manera visualizamos como adversidad, amado hermano, es producto algunas veces de los tratos de Dios. Y otras veces es el producto, amado hermano, de que no percibimos. Es decir, por eso la visión tiene que estar restaurada. Para saber cuándo lo que está aconteciendo en nuestra vida es el producto de nuestra desobediencia y de un trato de Dios. Muchas veces pensamos que nos va mal en la vida, pero no visualizamos que el producto de la adversidad, amado hermano, es el producto de lo que muchas veces hacemos incorrectamente delante de Dios. Entonces, tener una visión restaurada de los juicios de Dios es aprender a entender cuándo realmente lo que está aconteciendo en nuestro entorno es un trato de Dios. No es una situación que está sucediendo aleatoriamente en nuestra vida, sino que es el producto de una desobediencia. Es producto de un desorden. Si yo tengo mi visión restaurada, voy a decir, sí, esto que me está pasando es como consecuencia de que le desobedecí a Dios. ¿Por qué? Por esto. Pero eso no lo puede hacer una persona que tiene su ojo maligno, lo tiene malo, no lo logra ver. Pero un hijo de Dios maduro con un anhelo de visión restaurada o con una visión restaurada va a aprender a entender. Por eso es importante tener el ojo restaurado. Para no... es que, mire hermano, una de las cosas que suele suceder en la vida de mucho hijo de Dios es que cada vez que sucede una adversidad en nuestra vida, por eso es importante tener la visión renovada en la dimensión del juicio de Dios. Muchas veces nosotros he aprendido a ver a lo largo del caminar en el Evangelio, bendita misericordia de Dios, ya son 32 años, amado hermano, bendita gracia que nos ha guardado y nos ha cubierto 32 años caminando en el Evangelio. Y a lo largo de ese caminar, a lo largo de ese tramo de camino, he aprendido y he podido observar. Y ahora Dios me hace entender el porqué, la necesidad de la visión de los juicios restaurados. Parte de la restauración de la visión es aprender a entender cuándo lo que nos pasa alrededor viene de Dios. Muchas veces nosotros, cuando caminamos, es lo que he podido observar. Y una persona tiene alguna problemática en su vida personal, por la circunstancia que sea. Muchas veces tendemos a echarle la culpa al diablo. Es que el hermano cayó, es que el diablo. Es que el hermano reincidió en ese hábito negativo que tenía, el diablo. Es que mire, se fue la luz 5 minutos antes de la transmisión, el diablo. Mire, pastor, muchas veces yo he podido observar a lo largo del caminar cómo el Hijo de Dios muchas veces termina siempre echándole la culpa al diablo de situaciones que acontecen en su vida. Y eso es tener un ojo maligno, tener un ojo en tinieblas, el no discernir, el no entender el trato de Dios. Es tener el ojo maligno sobre uno. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios con el discernimiento activo y con su visión renovada y restaurada, sabe cuando lo que le está pasando es el producto de su desobediencia a Dios y el trato directo a Dios con él. Es decir, regularmente lo que le quería decir, yo he aprendido a ver que todo lo que le pasa a mucha gente siempre es culpa del diablo. Y el diablo a veces ni siquiera está cerca. Tener el ojo restaurado en la dimensión de la visión de los juicios de Dios es aprender a entender cuando las cosas están sucediendo en nuestra vida como producto de nuestro corazón malo, de nuestra desobediencia, amado hermano, de nuestra concupiscencia. La Biblia dice que cada quien es seducido y cada quien es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Entonces necesitamos renovar la visión en la dimensión del juicio de Dios para poder entender, para poder discernir cuando lo que nos está aconteciendo, amado hermano, es un trato de Dios como consecuencia de la desobediencia o de las cosas malas que estamos haciendo. Entonces, mire qué importante es tener el ojo renovado y restaurado.
¿Para qué, amado hermano? Para aprender a ver con fe la certeza de que Dios está contigo y está conmigo. Tener la dimensión de la visión restaurada en los juicios de Dios es entender de que no todo lo que está pasando en mi entorno es culpa del diablo. Jehová lo reprenda, amado hermano. Jehová lo reprenda. No le estamos echando salsa. Pero una de las cosas que tenemos que entender es que no todo lo que acontece a nuestro alrededor es culpa de ese personaje. Muchas veces vienen procesos de trato de Dios como consecuencia de un juicio a una desobediencia o a una circunstancia adversa que va contra los principios y la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo voy a saber? No, esto que está pasando, amado pastor, es consecuencia de que yo le desobedecí a Dios. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. ¿Y cómo te diste cuenta? Dios me lo mostró. Visión restaurada. Pero cuando las cosas están pasando a nuestro alrededor, hermano, y aprendemos a echarle la culpa a Juan. Mire, ¿cuál fue el problema en el huerto? Hemos hablado muchas veces del problema en el huerto. Cuando nosotros empezamos a examinar y Dios se acerca al varón, le dice la mujer, no asume su responsabilidad, echa la culpa a la mujer. Cuando a la mujer le es cuestionada la situación, le dice, la serpiente no asume su responsabilidad, traslada el problema. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Cuando la serpiente se acerca delante de Eva, porque usted tiene que saber que la serpiente habló con Eva, lo que le traslada y le dice, con que Dios te ha dicho. Quiere decir que la serpiente estaba tratando de mentiroso a Dios. Entonces, Adán le echa la culpa a Eva. Eva le echa la culpa a la serpiente. Y si usted examina el contexto, la serpiente lo que le está diciendo a Eva es que Dios es un mentiroso. Y que lo que le han dicho es mentira. O sea, muchas veces cuando no tenemos nuestra visión restaurada, aprendemos a echar las culpas. Pero aquel hombre y aquella mujer que tiene su visión restaurada con respecto, y cuando hablo aquí de los juicios de Dios, estoy hablando de situaciones que Dios pone en nuestro camino para formarnos. Porque la visión de Dios y los pensamientos de Dios para ti, para mí, dice la Biblia, son de bien. Entonces yo he entendido que los procesos difíciles y adversos son el amor de Dios manifiesto en mi vida. ¿En qué aspecto, hermano pastor? En que me está formando. Porque el padre al que recibe por hijo, dice la Biblia, azota. Quiere decir que la corrección va directamente ligada con el amor. Aquel que ama corrige, el que no ama pasa desapercibido. Pero ¿qué le quiero decir, amado hermano? Tener la visión restaurada dentro de los aspectos que se deben de considerar. En una visión restaurada, Pedrito, es tener el discernimiento activo. Aprender a saber cuando lo que estoy viviendo realmente es una adversidad que el enemigo está utilizando para hacerme caer o para ponerme tropiezo en el camino, o discernir y separar cuando lo que me está pasando es el producto de mi desobediencia a Dios. Por eso es que un hijo de Dios, dentro de las facetas que tiene que tener restauradas en la visión, es aprender a separar y a discernir cuando los procesos de trato son el producto de la desobediencia o realmente si está metido en una adversidad, en una batalla donde el enemigo lo que está procurando hacer en su vida es que claudique. Pero el hombre que tiene la visión restaurada sabe separar. No, esto es trampa del diablo. No. Esto es producto de mi desobediencia, pastor. Esto que estoy pasando. Dios me dijo que abandonara ciertas situaciones que yo no abandoné, pastor. Y entiendo que si estoy metido en esta situación es por mi necedad. Eso es tener la visión restaurada. Inverosímilmente, ¿verdad? Porque uno dijera, si tiene la visión restaurada, que no caiga en el agujero. Pero tener la visión restaurada es aprender a entender que no todo lo que nos está aconteciendo y nos está sucediendo es producto del enemigo, es producto del ataque del enemigo. Tener la visión de los juicios de Dios restaurada, parte de la visión restaurada es aprender a entender que muchas de las cosas que nos toca vivir, amado hermano, es aprender a comernos los mismos panes que nosotros mismos nos preparamos como consecuencia de nuestra desobediencia. ¿Por qué tenemos que tener la visión restaurada en la dimensión del juicio? Para aprender a entender si estoy pasando batalla o si realmente lo que estoy viviendo es el producto de mi desobediencia a Dios. ¿Y cómo lo hago, pastor? Pídele a Dios que renueve tu visión. Lámpara a mis pies es tu palabra.
estás atravesando una adversidad, pregunto, esa adversidad que hoy atraviesas es el producto de, con mucho respeto y con mucho amor, es el producto de tu desobediencia a Dios, o realmente estás enfrascado en una pelea donde el enemigo está procurando hacerte claudicar. Porque si estás en medio de una pelea donde el enemigo está procurando hacerte claudicar, tú debes de ejercitarte en esa batalla. Y entiendes que estás sumergido en una batalla, pero con toda tu vestidura de guerrero puesta, yelmo, pechera. No sé si me doy a entender. Porque a veces, amado hermano, le terminamos echando el muerto al diablo y el diablo no tuvo nada que ver. Fue nuestra misma concupiscencia y nuestra misma desobediencia que a veces nos tienen los procesos de los tratos de Dios. Entonces tengo que tener una visión restaurada. ¿Para qué? Para discernir y separar cuando lo que está pasando realmente es como consecuencia de nuestra necedad o es parte de una batalla en la cual estamos metidos, porque existen las dos facetas. Pero saber en cuál estoy, ¿cómo hago, pastor? Pídele a Dios. Y trabaja, evidentemente, pone en mí el querer como el hacer. Y trabaja en la función del discernimiento en tu vida. A separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando lo que está pasando en mi vida es el producto de un trato directo de Dios como parte de mi formación, o cuando lo que estoy viviendo es parte del proceso, amado hermano, de mi desobediencia a Dios. ¿Cómo lo hago? Pídele a Dios y ejercita y trabaja sobre el proceso de la restauración de la visión. Santo de la gloria, el tiempo se nos escapa. Tercer aspecto que debemos de considerar y tercer forma de visión que Dios nos habla en la palabra, siempre en el libro de Jeremías. Jeremías 24:3, por favor, si puedes buscar ahí donde estás, por favor, tu palabra. Jeremías 24:3, versión Las Américas. Acá lo tienes en pantallita. Este es otro tipo de visión. Esta es otra faceta que debe de ser restaurada eventualmente si consideramos que no lo está. Si lo tenemos, hay que trabajar en el fortalecimiento. Gloria a Dios. Mira lo que dice Jeremías. Entonces el Señor me dijo, otra vez, corre y va de nuevo. ¿Qué ves? Como que estaba el Señor bien objetivo en la restauración de la visión de Jeremías. Tercera evaluación de Jeremías. Entonces el Señor me dijo otra vez, ¿qué ves? Tome nota cómo las 3 veces el Señor lo que está examinando es lo que ve. Y a través de lo que ve, el Señor determina la condición de su ojo. Y dije, higos. Los higos buenos son muy buenos. Y los malos, muy malos. Que de podridos no se pueden comer. Tome nota. Una de las cosas importantes, amado hermano, en el proceso de la restauración de la visión, es aprender a ver lo que es bueno y lo que es malo. Dice la Biblia que Jeremías veía higos buenos e higos malos. Es decir, cuando nos habla de los higos buenos y de los higos malos, nos está enseñando acerca de una visión equilibrada. Esa es otra faceta en el proceso de la restauración de la visión del Hijo de Dios. Cuando un hijo de Dios aprende a ver con una visión equilibrada. Es decir, deja de ver micos aparejados y aprende a ver las cosas de Dios. Entonces, los higos buenos para Dios, vamos a ver más adelante, eran los desterrados de Judá, que Dios habría de restaurar. Lo que en aquel entonces se veía mal, pero que vendría como el proceso de una restauración por parte de Dios. Mire lo que dice Jeremías 24:5. Avancemos. Así dice el Señor Dios de Israel. Jeremías 24:5-6, Las Américas. Usted lo tiene acá. Como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá. Mire, que yo he echado de este lugar a tierra de los caldeos. Los había desterrado Dios.
Porque pondré mis ojos sobre ellos los había desterrado, pero tenía en ellos puestos sus ojos en la restauración, porque los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros son siempre pensamientos de restauración. Y dice la Biblia, mire, porque pondré mis ojos sobre ellos, pero póngale pausa. Como a estos hijos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados. Ya habían sido echados, habían sido sacados, habían sido apartados, pero Dios tenía la visión de la restauración sobre ellos. Es decir, parte de lo que Dios busca en la visión de un hijo maduro es una visión equilibrada. Aprender a ver equilibradamente. El número que bíblicamente es establecido para el equilibrio es el número 4. Cuando nosotros vemos aparecer el número 4 en la Biblia, regularmente está hablando de equilibrio. Tome nota. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. Los echó, pero había promesa de ellos de restauración. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré, dice acá, mire, y no los arrancaré. Entonces quiere decir que hay una promesa equilibrada en Dios. Mire, esto nos habla de que muchas veces hay personas que están pasando momentos adversos y difíciles. Pero cuando la visión de Dios está puesta sobre ellos, amado hermano, siempre va a haber una nueva oportunidad. Quiere decir que parte de tener una visión equilibrada es cuando un hijo de Dios aprende a ver lo bueno y lo malo en todo momento. No solamente ve la adversidad, no solamente ve lo malo, no solamente ve el juicio, sino que la visión equilibrada es aprender a ver las cosas buenas y malas conforme a lo que Dios ve. Los higos malos eran varios grupos de gente que iban, de alguna manera, Dios a abandonar. Comenzando, dice acá, mire, por Sedequías, hasta el pueblo de Dios que habitaba en Egipto, Jeremías 24:8. Dice acá, mire, pero como a los higos malos, que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén, que quede en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Amado hermano, tener una visión equilibrada es aprender a ver lo bueno y lo malo de Dios. Aprender a entender que todo tiene una perspectiva y una visión. Pero la perspectiva y la visión que a nosotros nos debe de aprender a importar es la visión de Dios. Lo que Dios diga, lo que Dios ve. El equilibrio en Dios, amado hermano, el aprender a tener una visión equilibrada, es cuando no solamente vemos lo malo de la circunstancia. Aprendemos a ver, miren, muchos han partido en los últimos 10, 11 meses. A nivel globo terráqueo, millones de personas han partido delante de la presencia de Dios. Van a entregar cuentas. Amado hermano, como parte del proceso de la pandemia. Pero no todo lo que ha acontecido en estos 11 meses de pandemia ha sido mal. Muchos de nosotros hemos sido bendecidos extraordinariamente en este tiempo de adversidad. Entonces, aunque nadie quiere ese virus, evidentemente ninguno de nosotros está contento con eso en ninguna parte del planeta Tierra. Pero el virus ha traído de alguna manera, mire, teniendo una visión equilibrada, pues no todo lo que ha pasado es malo. Yo he visto restauración de hogares como consecuencia de la necesidad de tener que permanecer unida y junta. He visto mucha gente, mire, cosas inverosímiles que yo no me explico. En estos 10 meses yo he visto algunas familias de Fortaleza de Sion, amado hermano, edificar su casa física, o sea, levantar su casita. Y no estoy hablando de hermanos pudientes, estoy hablando de personas como tú y como yo, que pues nos esforzamos por la manutención del día a día. Y a pesar de que somos familias de clase media, media baja, pues hay que aprender a entenderlo, veo como Dios incluso está prosperando. Mire, tengo 3 familias que en estos 10 meses han levantado casa. Y no estoy hablando de personas
No. Estoy hablando de hermanos que trabajan muy probablemente en alguna entidad pública, otros trabajan tal vez en supervisor en una bodega. Estoy hablando de hermanos que pues evidentemente subsisten con la situación de su salario. Y digo yo, Señor, en medio de la pandemia les estás prosperando, Señor. Entonces, tener una visión equilibrada es aprender a ver que este proceso pandémico no todo es malo. Evidentemente está causando dolor, amado hermano, en nuestros seres amados, en nuestros seres queridos. Pero tener la visión equilibrada, amado hermano, perdóname lo que te voy a decir. Y no sé si esto está aconteciendo en tu vida, pero esto yo lo he estado monitoreando en diferentes hermanos. ¿Y sabes qué es lo que he encontrado? En 7 de cada 10 preguntas, prosperidad. 8 de cada 10 hermanos que los consulto, Dios los está prosperando en este tiempo pandémico. Y no le estoy hablando de, usted mira, sí, pastor, porque a saber ni de qué empezar. No. Estoy hablando de los hermanos que venden en su carro carne y van a repartir a las casas. Estoy hablando de hermanos que venden productos de primera necesidad y los andan repartiendo en las casas. O sea, estoy hablando de gente que se faja trabajando. Y en ellos estoy viendo prosperidad, hermano. Perdóneme, yo no sé si esto está desequilibrado o algo está pasando. Yo creo la promesa en la palabra de Dios, donde dice que previo a partir, amado hermano, delante de la presencia de Dios, en una simbología de cuando el pueblo sale de Egipto y va a la tierra de la promesa. Esa misma faceta está aconteciendo hoy por hoy en el pueblo, donde el pueblo se está preparando para partir. Pero dice la Biblia que antes de partir, Faraón le entregó sus riquezas. Todas las riquezas de Egipto le fueron entregadas al pueblo de Dios. Por favor, no compartimos la doctrina de la prosperidad. No es parte de lo que nosotros enseñamos. Pero el Señor me está diciendo, voltea a ver y sé equilibrado. Y mira cómo yo estoy bendiciendo y prosperando a mi pueblo en medio de la adversidad. Y créeme, yo he visto, como le digo, mire, 7 de 8 personas que les consulto, perdónenme, porque yo sé que algunos otros estamos atravesando momentos difíciles. Pero yo estoy viendo sobrenaturalidad de Dios en medio de su pueblo, en medio de esta adversidad. Y no le estoy diciendo que lo económico sea más importante o menos importante. Le estoy diciendo, estoy viendo equilibradamente cómo Dios en medio de la adversidad está bendiciendo a su pueblo. Entonces, tener una visión equilibrada, amado hermano, implica aprender a ver los higos buenos y los higos malos. Aprender a entender, amado hermano, en el nombre del Señor Jesús, que no para siempre se tríe el trigo. Esta dispensación, que es de mucho dolor para muchas personas, está siendo de bendición para otro montón. Y si yo no lo aprendo a ver, tengo una visión desequilibrada. Por eso es importante, amado hermano, buscar el equilibrio de la visión. Porque si nuestro ojo, amado hermano, es bueno, dice acá la palabra de Dios, y regreso a Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es bueno, si aprendes a ver equilibradamente, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. No todo lo que está pasando es malo. Sí, hay cosas horribles pasando, hermano. Pero yo lo que he podido ver es la bendición, el cuidado y la prosperidad de Dios en medio de su pueblo, su cuidado. Si tú y yo no aprendemos a ver equilibradamente las cosas de Dios, podemos caer en depresión, podemos caer en problemas emocionales, podemos caer en circunstancias que nos van de alguna manera a consumir. Pero si nosotros aprendemos a ver en el equilibrio de Dios, de eso es lo que nos habla Jeremías 24:5. Aprender a ver los higos buenos y aprender a ver los higos malos. Aprender a ver que siempre Dios bendice en medio de la adversidad. Por eso la Biblia dice, no para siempre se tríe el trigo. Y quiero decirte hoy en el nombre de Jesús, a escasos minutos de terminar esta predicación, decirte, Dios tiene planes de bendición para ti. Pero tienes que aprender a ver equilibradamente. Dile, Señor, sana mi visión y enséñame a aprender a ver correctamente y equilibradamente conforme a tus propósitos. Aprender a ver
Aprender a restaurar nuestra visión es aprender a entender que Dios está con nosotros. Aprender a tener una visión espiritual. Zacarías capítulo 4 versículo 2 dice, y me dijo, mira, a Zacarías le examina la visión. Y me dijo, ¿qué ves? Otra vez los ojos. Y respondí, aquí veo un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que se tiene encima. Eso nos habla de una visión espiritual. Aprender a ver, amado hermano, cómo Dios ve a su iglesia. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20, Dios la ve como un candelabro, ilumina. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la vemos nosotros? Parte de lo que Dios busca en nosotros es la restauración de la visión espiritual. Lámpara a mis pies es tu palabra. La forma en la que nosotros veamos equilibradamente, la forma en la que nosotros veamos espiritualmente, la forma en la que nosotros veamos, amado hermano, y aprendamos a discernir cuando un juicio viene de Dios y cuando es una situación que está aconteciendo, nos va a dar un equilibrio en el camino. Cuando nuestra visión es buena, aprendemos a creer y a confiar siempre en la certeza de que Dios está con nosotros. Lámpara a mis pies. La forma de ver determina mucho la condición interna. Por eso dice Mateo capítulo 6 versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ojo con el ojo. Si tu ojo es bueno, si aprendemos respecto a la restauración del ojo en las facetas, o por lo menos en algunas de ellas, yo sé que hay muchas más, nuestro ser va a estar lleno de luz. Pero si estamos solo viendo lo negativo, solo lo adverso, el error en el hermano, el error en el hijo, el error en todo, mi hermano, criticando al gobierno a diestra y siniestra, ya, párele. El ojo maligno, la forma incorrecta de ver, trae juicio sobre la vida de aquel que la ejercita. Por eso es que una de las cosas que el Señor dice, amado hermano, es que tenemos que aprender a caminar en luz. Por eso, lámpara a mis pies es tu palabra. Procuremos buscar el proceso de la restauración plena de nuestra visión. Mire, está la visión próspera. Le voy a dejar, solo tome nota para cerrar rápido. Visión espiritual, Zacarías 4:2. La Biblia también nos habla de la visión próspera. De ella habla en Génesis 39, del 2 al 3. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Esta es la visión de la prosperidad. Un hombre con visión es próspero. Y dice acá, mire. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque José tenía una visión próspera. Entonces hay otra dimensión de visión que es la visión próspera. Marcos capítulo 8 versículo 22 nos enseña acerca de la visión sobrenatural. Ahí le dejo otras 3 visiones para que las estudie usted a la hora del almuercito ahí con la familia si desea. La restauración de la visión es muy importante en este tiempo. ¿Por qué? Porque a través de ella Dios, amado hermano, se va a glorificar en medio de la vida de cada uno de nosotros. Si nuestro ojo, amado hermano, dice la Biblia, quiero recapitular Mateo 6:22, si nuestro ojo es bueno, si aprendemos a ver conforme a lo que Dios ve, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si aprendemos a ver las cosas que no son de una manera incorrecta, recuérdate que platicamos también el domingo pasado acerca de la visión que no se renueva, de la visión que es mundana, de la visión que es carnal, de la visión que es leprosa, de la visión del menosprecio y de la visión descuidada. Todas esas deben de desaparecer para que sean implantadas las visiones de Dios y que a través de ella nuestro ser integral sea lleno de luz. Así que en el nombre del Señor Jesús te voy a pedir que trabajemos sobre esta base, aquellos que anhelamos la restauración en nuestra vida. En el proceso de que esto vaya restaurando, tú vas a ver cómo muchas de las cosas que estás observando alrededor empiezan a tomar sentido en la voluntad perfecta de Dios sobre tu vida.
Cierra tus ojos y permíteme orar por ti para que el rema de esta palabra llegue a tu interior y que sea el Señor el que lo revele en lo interno de tu corazón. Y que sea Dios el que obre conforme a sus riquezas en gloria sobre cada una de nuestras vidas. Padre, cierra tus ojos, coloca tu velo, amada hermana. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Porque nos muestras tu palabra, Señor, en tiempo, para que podamos corregir y que podamos, Señor, avanzar en este proceso de restauración. Hoy hablamos de una visión renovada, Señor, de una visión restaurada, de una visión, Padre, que es buena, de una visión que ha aprendido equilibradamente a ver los tratos tuyos, Señor, de una visión que ha adquirido el equilibrio de aprender a ver las cosas que son como son, Señor, de una visión, Padre, espiritual, que ve las cosas conforme al Espíritu, una visión, Señor, que trae prosperidad y sobre todo una visión, Señor, sobrenatural para aprender a ver las cosas que vienen de ti. Hoy hablamos restauración a nuestra vista, Señor, para aprender a ver todo conforme a tu corazón, amado Rey, en el nombre de Jesús. Sé tú el que perfeccione nuestro ser integral, espiritual, mi cuerpo, Señor, y pon en nosotros el querer como el hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, amado hermano, amados hermanos. Ha sido un privilegio grande el poder haber estado con ustedes compartiendo este tiempo de día domingo, buscando a Dios primeramente, ¿verdad? Dice la Biblia, mi rostro encuentra el que temprano me busca. Pero que Dios te bendiga, que Dios te guarde rica y abundantemente. Declaramos en el nombre de Jesús bendiciones extraordinarias sobre ti, sobre tu casa. Te envío un abrazo, un ósculo santo. Te bendice el pastor Byron Girón, desde Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Que Dios te guarde, te bendiga y te cubra en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Abrazos. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. En Mujeres conforme al corazón de Dios aprendemos a ser mujeres que se dejan guiar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esto nos ayuda a ser mujeres que edifican su casa y a ser mujeres que demuestran con su testimonio que Dios vive en ella.